Hola, buenos días. Vamos a terminar ya prácticamente el tema de derivadas viendo las aplicaciones. La primera aplicación que vamos a ver es el cálculo de la ecuación de la recta tangente. ¿Esto qué significa? Pues fijaos, si tenemos una función que aquí está representada en negro y nos dan un punto de esa función, que sería el punto A, acordaos que la recta tangente era aquella recta que pasaba por A y toca ahí a la función sin cortarla. Eso es la recta tangente. Veis que cuando va cambiando el punto A, la recta tangente va cambiando. Veis, incluso aquí la pendiente se vuelve negativa, ahí la pendiente se hace a cero. Entonces el problema que se nos plantea es, nos dan la función, que en este caso sería 0,5x cuadrado, eso es un dato que nos dan, y su gráfica es el trazo negro. Nos dan un punto, que en este caso podemos coger el punto 3, por ejemplo, y ahora de lo que se trata es de encontrar la ecuación de esa recta tangente. Sería entonces el problema de encontrar la ecuación de la recta tangente a la función 0,5x cuadrado que pasa por el punto x igual a 3, que sería el punto verde este de aquí. Ese sería el problema que queremos aprender a resolver. Entonces, lo primero que uno recuerda es, lo tenemos aquí, la ecuación de una recta se puede poner de la forma y igual a mx más n. Esa es la ecuación explícita, donde necesitaríamos conocer la pendiente m y la ordenada en el origen, la n. La n sería la distancia desde el origen hasta el punto de corte con el eje y. Sin embargo, esa distancia no la conocemos. Por tanto, esta primera forma de expresar la recta tangente no nos sirve. Sin embargo, hay otra forma de expresar una recta, hay otra ecuación de la recta que va a ser la que sí nos va a servir, que es la llamada ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente dice que una recta que pasa por el punto AB y tiene pendiente m, tiene esta ecuación que está aquí, y menos b es igual a m que multiplica x menos a. Esto ya lo vimos, es la ecuación de la recta que pasa por el punto A, B y tiene pendiente m. ¿Qué sabemos ya? Pues sabemos el punto A, puesto que nos han dicho que la A vale 3, la coordenada y la podemos calcular, aquí la tenemos calculada haciendo la f de A. Si hacemos f de A, aquí sale 4,51, ya tendríamos que la A, la coordenada x del punto por donde pasa la recta es 3 y la coordenada y, que sería la b, es 4,51. Luego ya tendríamos el punto por donde pasa la recta, la a y la b de esta ecuación de aquí. Abajo es la misma ecuación, lo único que pasa es que en vez de poner b hemos puesto f de A, porque sabemos que el punto tiene de coordenadas a, f de A. Y nos quedaría por hallar la pendiente de esta recta tangente en ese punto A. Pero es que precisamente eso es lo que era la derivada de la función f en el punto A. Luego, si nosotros hacemos la derivada de la función f que nos den y luego sustituimos la x por a, estamos obteniendo la pendiente de esa recta precisamente. O sea que esta m de aquí, esta m, es la derivada en el punto A. Entonces aquí en amarillo están todos los cálculos que habría que hacer para encontrar al final la ecuación. ¿Veis? Primero hemos hallado, nos dan, primero en verde, los datos que nos dan, la función y el punto donde hay que hallar la recta tangente. Lo que hallamos es, primero,
la coordenada y del punto, haciendo la f de a, aquí se sustituye donde pone x en f de x, pondríamos el valor de a, que en este caso es 3, sale 4,51. Luego ya tendríamos que el punto por donde pasa la recta tangente es el 3,451. Después hallamos la derivada de la función. La derivada de 0,5 x cuadrado sería 2 por 0,5 por x elevado a 2 menos 1, o sea, x. Y ahora sustituimos en esta función donde pone x, ponemos a, que valía 3, luego nos queda 3, por tanto la pendiente sería 3. Nos vamos a esta fórmula de aquí, donde pone f de a, pondríamos nuestra b, 4,51, donde pone f' de a, pondríamos 3, donde pone a, pondríamos 3, y lo que nos queda, con su x y su y, sería una ecuación, que es la ecuación de la recta roja, de la recta tangente, es la solución al problema. Si lo que nos piden es la recta normal, fijaos, sería la recta azul, la recta normal que pasa por a la función f de x, pues sería una recta que es perpendicular a la recta tangente y pasa por el mismo punto a. Bueno, en ese caso está claro que la pendiente de la recta azul no sería la misma que la de la recta roja, porque son perpendiculares, pero si os acordáis, y si no lo repasamos, la pendiente de una recta multiplicada por la pendiente de su recta perpendicular es menos 1. Por tanto, despejando de esa ecuación, nos quedaría que la pendiente de la recta normal, que es la recta azul, sería menos 1 partido la pendiente de la roja, que es la f' de a. Luego tendríamos una ecuación igual que esta, lo único que cambiaría sería que en vez de poner f' de a habría que poner menos 1 partido f' de a, que sería la pendiente de la nueva recta, porque las dos pasan por el mismo punto a. Luego ya hemos resuelto los dos primeros problemas, encontrar la ecuación de la recta tangente de una función en un punto y encontrar la ecuación de la recta normal a una función en un punto, utilizando para ello el concepto de derivada. En los apuntes que os he pasado tenéis desarrollado todo esto que os he explicado. Ahí tenéis en el apartado 4.1 cálculo de la ecuación de la recta tangente. Aquí tenemos el problema que se nos planteaba. Nos dan una función, nos dan un punto, hallar la ecuación de la recta tangente. Acordaos, nos piden una ecuación, no nos piden un número, no es un valor, es una ecuación, tiene su x, su y. Y aquí tenéis todos los pasos que yo he ido explicando antes. Al final nos queda esta ecuación. Para poder expresarla necesitamos hallar la f de a, como ya he dicho antes, la derivada de la función primero y después sustituir la x por a, y lo que nos queda es la ecuación de la recta tangente. Aquí tenéis un ejemplo resuelto. Esto lo veis con calma, vais viendo los 4 pasos que se han dado y al final, fijaos, este sería el resultado, la solución al problema, una ecuación. ¿Veis? Es una ecuación, no es un número, es una ecuación, la ecuación de una recta. Sobre la recta normal también he hablado ya, y lo único relevante aquí, lo único importante es que su pendiente, aquí la he llamado m de la normal, o sea, pendiente de la recta normal o perpendicular, que es un sinónimo de normal, es menos 1 partido la pendiente de la recta tangente. Eso se debe a que el producto de la pendiente de una recta por la pendiente de su recta perpendicular siempre vale menos 1. Despejando de ahí sale esa ecuación. Entonces, la ecuación de la recta normal, lo único que varía es su pendiente, que en vez de ser f' de a es menos 1 partido f' de a. Aquí tenéis otro ejemplo en el cual al final aquí tenemos la ecuación de la recta normal. Yo he puesto la notación que se suele utilizar en geometría. A la recta se le da
un nombre normalmente en minúscula, en este caso R, y abajo he puesto normal para indicar que es la recta normal o perpendicular. Luego se ponen 2 puntos y después se pone la ecuación. Si en vez de los 2 puntos ponéis un igual, como uno estaría tentado de hacer, pues quedarían 2 iguales, este primero y luego el otro de la ecuación, y sería un poco de lío. Por eso aquí se suelen poner 2 puntos y luego se pone la ecuación con su igualdad. Otra aplicación muy importante del concepto de derivada es el de velocidad instantánea de un móvil. Un móvil es cualquier cuerpo que sufre un movimiento. Entonces, este es un problema típico de física y la notación que se utiliza para denominar al espacio recorrido por ese móvil es la S, de espacio en inglés. Y la variable, en vez de ser la X, que nosotros utilizábamos hasta ahora, va a ser la T de tiempo. Entonces, la función importante en este problema es la que llamamos S de t, en vez de utilizar la notación que hasta ahora utilizábamos de f de x. Ahora vamos a utilizar S de t. ¿Qué es S de t? S de t me va a dar el espacio que lleva recorrido el móvil, conociendo el tiempo que lleva moviéndose. Entonces, si conocemos S de t, estamos conociendo dónde está el cuerpo, porque sabemos el espacio que lleva recorrido, dónde está el cuerpo en cada instante t. Entonces, fijaos, la primera cosa importante es que es la velocidad media. Se define la velocidad media entre 2 instantes del tiempo como el espacio que ha recorrido, el incremento de s, o sea, s al final menos s al principio, s en t2 menos s en t1, partido incremento de tiempo, que será t2 menos t1. Luego ya sabríamos calcular velocidades medias, siempre que sepamos la función s de t. Claro, ese es el dato que necesitamos saber. Necesitamos saber la función s de t, el espacio recorrido en función del tiempo, el instante inicial y el instante final, entre los cuales queremos calcular la velocidad media. Gráficamente sería una situación como esta de aquí. Tenemos un cuerpo que sigue esta trayectoria y ahora consideramos 2 instantes del tiempo, uno en A y otro en B. Y nos planteamos cuál es la velocidad media de ese cuerpo que se movía desde A hasta B. Entonces, lo que hacíamos era medir el espacio recorrido, sería esta zona punteada, y dividirlo entre el tiempo empleado en ir desde A hasta B. Eso es sencillamente lo que sería la velocidad media. Pero ahora nos planteamos otra cuestión, no la velocidad media entre dos instantes del tiempo, sino la velocidad que lleva en un momento dado, en un instante, por ejemplo, cuando está en el punto B. Nos planteamos cuál sería la velocidad instantánea en ese punto B, la que marcaría el velocímetro justo en ese momento. Ya no sería una velocidad media. A eso lo vamos a llamar velocidad instantánea. Bueno, pues la velocidad instantánea, damos ya directamente la definición, es la derivada de la función s respecto del tiempo. O sea que la velocidad es la derivada de la función que me da la posición respecto del tiempo, derivada del espacio respecto del tiempo. Fijaos que necesitábamos conocer la función s de t. Si no la conocemos, no podemos calcular la velocidad instantánea. ¿Y cómo hallamos la velocidad instantánea en un instante del tiempo concreto, no en un t cualquiera? Pues haríamos la derivada y luego sustituiríamos el t por ese instante del tiempo concreto en que nos piden la velocidad. Aquí tenéis un ejemplo que os pido que veáis con calma. ¿Veis? Aquí me están dando la función s de t. Recordad que ahora ya no es f de x, puesto que esta es la notación que se suele utilizar en física. Y lo que nos están pidiendo es calcular la velocidad instantánea en t igual a 10 segundos. ¿Veis? Hacemos la derivada. Nos sale 6t² y ahora donde pone t sustituimos por 10 y ya obtendríamos
el resultado que sería que la velocidad en el instante 10 sería de 600 metros por segundo. Como veis, son problemas muy sencillitos. Igual que hemos definido la velocidad media, ahora vamos a definir la aceleración media. La aceleración media va a ser la tasa de variación media entre dos instantes del tiempo, o dos velocidades, que sería por tanto el incremento de velocidad partido del incremento del tiempo. Es decir, es como el valor medio de la velocidad. O sea, la aceleración media es el valor medio de la velocidad, lo que cambia la velocidad partido en lo que haya cambiado el tiempo. Entonces, calcular aceleraciones medias es muy sencillo si sabemos las velocidades. Por ejemplo, aquí nos dicen que un móvil circula en el instante t igual a 3 segundos a una velocidad de 20 metros por segundo y en el instante t igual a 6 lo hace a 60. Calcula la aceleración media. Pues es lo que ha cambiado la velocidad final menos velocidad inicial, partido lo que ha cambiado el tiempo final menos tiempo inicial. ¿Veis? Es una especie de media de la velocidad. Sería 10 metros por segundo. ¿Cuál sería la aceleración instantánea? Pues igual que la velocidad instantánea era la derivada de la posición respecto del tiempo, la aceleración instantánea va a ser la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Por tanto, aquí tenemos la fórmula. La aceleración instantánea será la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. En notación de Leibniz, aquí lo tenéis. Luego, si yo conozco la función s de t, que me la tienen que dar porque si no, no tiene sentido el problema. Si yo conozco la función s de t y la derivo dos veces, obtengo la aceleración en cualquier instante t. Si luego me piden la aceleración en un t concreto, sustituyo esa t por ese valor concreto que me dan. Aquí tenéis un ejemplo, donde nos dicen que un móvil recorre un espacio siguiendo esta función, 2t al cubo más 2, y nos piden la función velocidad, la velocidad media entre 1 y 3, en fin, todas estas cosas. Entonces os pido que lo veáis con calma, aquí están calculadas todas las cosas que nos piden. Nos quedan por ver dos propiedades que, como son un poco más largas y mucho más importantes, sobre todo para el año que viene, le vamos a dedicar otro vídeo, que sería el estudio del crecimiento y decrecimiento de una función utilizando la derivada, y para terminar ya el tema veremos el estudio de los máximos y los mínimos de una función utilizando también derivadas. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, un saludo.